a vosotros, mis amados hermanos, amigos, todas las personas que escuchan a través de este medio de Edificados en la Palabra. Es siempre un placer poder levantarnos en la mañana, poder ver la creación de nuestro Dios, poder reconocer que respiramos, hablamos y sobre todo recibimos este alimento espiritual de forma permanente. Dios no nos limita como un padre consentidor. Nos da todo cuanto necesitamos, nos apapacha, y es tan hermoso poder ver la obra de nuestro Dios, que antes de continuar y de hablar otra cosa, vengamos de rodillas, si usted me puede acompañar de rodillas, y si no, en la manera en la que usted pueda, oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, aquí estamos, mi Dios, delante de ti, agradecidos por tu amor y tus cuidados especiales. Nuestra vida es un regalo, mi Dios. Gracias por todo lo que nos das. Tus maravillas se manifiestan a nuestro alrededor. El sol que sale todos los días, el aire que respiramos, nuestra vida, pero sobre todo esos mensajes espirituales que nos permiten crecer, que nos permiten reconocer cuáles son nuestros errores y saber que nosotros como seres humanos somos incapaces, somos débiles y poca cosa. Y esto también es una bendición porque nos permite saber que necesitamos depender de ti. Y por eso, mi Dios, guíanos, llévanos de la mano y ayúdanos de forma permanente. En este sendero de salvación y de vida eterna queremos ir siempre contigo, mi Dios. Pero muchas veces tomamos tu palabra, incluso esos mensajes de verdad que tú nos has dejado, y los confundimos en nuestra mente. Ayúdanos, mi Dios, límpianos, danos el discernimiento y la sabiduría necesaria para poder entender con claridad tu palabra. Y, mi Dios, en toda obra, en todo pensamiento y en toda actitud errónea, perdónanos, mi Dios. Tú nos conoces, mi Dios, no hay nada oculto delante de ti. Tú lo sabes todo. ¿Sabes qué necesitamos? Que sea transformado, cambiado, limpio, mi Dios. Y sabemos que como un Padre amoroso, tú lo harás. Por eso, mi Dios, es que venimos a decirte que no nos dejes de tu mano, porque solo contigo lo podemos lograr. Guíanos, mi Dios, que tu palabra haga eco en nuestra vida y que la pongamos en práctica siempre. Y que nos ayudes a ser responsables de nuestra parte también, mi Dios. Y que esa fe nos permita accionar cada vez más agradables delante de ti. Cada vez más parecidos a tu Hijo conforme a la medida que tú tienes para cada uno. Guíanos, mi Dios, y que seas tú el hacedor de todas nuestras cosas y que nuestra voluntad no sea más fuerte, mi Dios, y que en la medida en la que nosotros estamos sobrepasando, tú tomes el control y en la manera que solo tú lo sabes hacer, nos lleves por el sendero correcto, mi Dios. Así nos ponemos en tus manos, sabiendo que tú harás esa obra, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el mensaje de hoy, estudiando la epístola de los Gálatas, el corazón del Evangelio, hablando sobre la prueba del mensajero y el mensaje de Dios, de nuestro Creador. Hoy vamos a hablar el tema prueba de que un hombre es justificado por la fe únicamente y no por las obras. Es un punto fundamental para nosotros como creyentes. ¿Cómo estamos tomando la gracia? Para nosotros, ¿qué es la fe? ¿Y qué significan las obras? Porque muchas veces la confusión de este tema permite que tomemos a Pablo como si fuese un hombre que confundió
la verdad de Dios y no es así. Pero antes de continuar, vamos a tomar el texto base de Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5, que dice lo siguiente. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Qué importante que meditemos en estas preguntas que Pablo le hace a los Gálatas, porque también debemos tener con claridad este punto básico en nuestra fe. Y primero vamos a tratar de entender quién es Pablo, por qué habla con estas palabras y por qué él explica detalladamente la salvación y cómo es que nos hace entender Dios a través de las epístolas de Pablo que la salvación no es por obras, sino que es por gracia a través de la fe. Pero ¿qué pasa con las obras? ¿Y quién es Pablo? Entonces, este hombre que fue llamado directamente por Dios, que Jesús le habló directamente, y que le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Ya que él pensaba que al perseguir a los creyentes, a los cristianos, estaba haciendo lo correcto. Pero en este momento él se presenta no como un maestro cualquiera, sino como un apóstol con autoridad divina. Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces este hombre no tiene autoridad de parte de los hombres, sino de parte de Dios, de parte de Jesucristo. No hay una jerarquía eclesiástica, sino una autoridad espiritual, ya que él fue fariseo, conocedor profundo de la ley. Eso dice el mismo Pablo, Hechos 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Qué importante, porque al mismo tiempo nos dice que somos celosos de Dios. Y en aquel momento él había sido instruido por Gamaliel para defender la ley. Pero aquí él nos explica eso para que entendamos y distingamos claramente entre la ley de Dios, que dice Pablo que es santa y buena, y el legalismo, que es pretender justificar al ser humano por las obras de la ley. Pablo no nos está predicando contra la obediencia, sino contra la idea falsa de que la salvación se obtiene por las acciones que podamos hacer. Los gálatas habían recibido el evangelio por medio del mismo Pablo. Él los había instruido en la fe verdadera. Y por eso es que él tiene ese tono de responsabilidad pastoral y le dice, Gálatas insensatos, como una exhortación de un siervo de Dios que ve a sus hijos espirituales desviarse de la verdad. No es un insulto, porque si pensamos que es la insensatez desde el punto de vista bíblico, sino más bien el desobedecer la verdad que se nos ha sido revelada. Jesucristo también
Dijo estas mismas palabras. Y lo dice de forma general, Lucas 24:25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. La insensatez es no creer la verdad que está escrita en la Biblia. Y no es que los gálatas no tuvieran la información, al igual que nosotros hoy en día tenemos la Biblia en mano. Ellos habían perdido el discernimiento espiritual, cosa en la que tenemos que meditar porque nos puede suceder a nosotros. Pablo les pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo mismo pasa con nosotros. ¿Cómo hemos recibido esta salvación? El Espíritu Santo es el don de Dios para nosotros. Y lo recibimos por fe, no como pago por obras buenas que nosotros hayamos hecho. Y la obediencia no es lo que causa la salvación, sino el resultado de tener salvación. Y esto es lo que Pablo explica. Los gálatas reciben el Espíritu y no lo recibieron por adoptar prácticas legalistas, sino por aceptar a Cristo Jesús como su Salvador por medio de la fe. Y eso es creer en la palabra de Dios, lo mismo con nosotros. Pero ¿cuál es el error que Pablo está confrontando? Era el hecho de que estaban exigiendo la ley a los que estaban bajo su tutela, de aquellos hombres que enseñaban en la sinagoga, pero el problema no era guardar la ley moral de Dios, sino pensar que esas obras de ley justificaban. Volver un sistema donde el ser humano intenta completar la salvación por un esfuerzo que no tiene ningún valor. O sea, ¿qué cosa buena puede hacer usted o puedo hacer yo que valgan salvación? Jesús nos enseña claramente que la salvación es por gracia mediante la fe y que la obediencia es la respuesta del creyente redimido. Porque nosotros no podemos hacer obras tan buenas que valgan salvación y vida eterna. Sabemos que esa fue la obra de Jesús en la cruz. Él pagó, la paga del pecado es muerte, y Él pagó con su muerte por nuestra condena. Pero entonces, ¿cómo es que el ser humano se salva? ¿Cómo es que nosotros como creyentes somos parte de esta maravillosa salvación? Pues primero tenemos que entender que la salvación es esto, un acto de Dios. Y que como seres humanos no hacemos nada. Y Pablo lo enseña con claridad y sin equivocarse. Dice Romanos 3:28 que concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Porque las obras no nos justifican. La salvación es un regalo de Dios. No se gana, no se compra, no se merece. El ser humano no contribuye a poderse justificar. ¿Cómo lo podríamos hacer? No hay manera. Como creyentes nos salvamos por eso, porque creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Él ya pagó en esa cruz nuestros pecados. Nos arrepentimos de nuestra vida de pecado con sinceridad, pero el arrepentimiento no es solo un cargo de conciencia, sino el aceptar la obra redentora de Cristo en nuestra vida que nos transforma, que nos hace distintos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí es donde nos sentimos tranquilos y confiados que ya hemos sido justificados. Es esa fe, esa confianza que produce la obediencia. Porque la fe no es solo creer sin transformarnos.
sino confiar y redimirnos y rendirnos a los pies de Cristo. Y rendirnos significa hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Y ahí es donde tenemos que entender. No es una cosa ni la otra, los dos extremos aquí, sino la fe verdadera que produce obediencia. Pero la obediencia que está clara que no es la que produce salvación, porque la salvación viene por gracia. ¿Y qué es la gracia? Pues ese favor inmerecido de Dios que se manifiesta en Cristo para salvarnos a nosotros los pecadores sin tener nada, ningún mérito en esto. Por eso dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia es iniciativa divina. Nosotros no hicimos un plan de salvación. Ay, yo estos pecados tengo, este es el plan para poder limpiar mis pecados. Ni siquiera sabíamos. Cuando este plan ya estaba organizado, nosotros no existíamos aún. Porque nace del amor de Dios, de esa manifestación tan grande que Él ha tenido con nosotros. Y el ser humano no tiene ningún mérito en esto. Pero la gracia no elimina la obediencia. Y eso debe estar claro. Porque los gálatas tenían un extremo donde estaban mandando a circuncidarse al creyente. Pero hoy tenemos otro extremo, que es que tenemos que vivir como nos dé la gana y hacer lo que nosotros queramos. Y eso tampoco es resultado de la gracia, de la salvación, de la transformación, de que Jesús nos vuelva parte de este pueblo santo justificado. Porque su pueblo es luz, porque Jesús es luz. Y por eso debemos entender con claridad. Pablo dice en Romanos 6:1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia perdona y transforma, capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la justicia de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Pero qué es la justicia de Dios? Salmo 119, versículo 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Es parte de la voluntad de nuestro Creador que nosotros mostremos que hemos sido transformados, que hemos sido justificados y que ya somos parte de este pueblo santo, escogido, apartado para Dios. ¿Y qué significa ser apartado? ¿Qué significa ser justificado? Sino reflejar una vida distinta. Porque ¿para qué son las obras? Sino para mostrar que Jesús transforma. Tenemos claro que no salvan, pero sí son el reflejo de la salvación. Nadie que tenga a Jesús en su corazón va a vivir como le dé la gana. No, porque Jesús actúa y hace las cosas distintas. Y sabemos que esas obras no son nuestras. Por eso dice Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Porque no nos justificamos a través de las obras, sino que éstas más bien nos comprometen a mostrar a Jesús a aquellos que nos rodean, que desean ver y que necesitan ver a Jesús en nosotros. Estos no compran el favor de Dios, no sustituyen la fe. Ninguna acción nuestra tiene valor alguno, pero nosotros, como es lo mínimo que podemos dar,
lo mínimo que podemos mostrar como agradecimiento para nuestro Dios, necesitamos hacerlo. Son el fruto de la salvación, pero una salvación sin fruto de transformación, ¿qué podemos decir que es? Las obras de fe existen después de la salvación, porque antes pueden ser obras sin fe. Necesitan este punto básico para que puedan tener sentido, para que puedan tener valor transformador en nuestra vida. Que Jesús es el mismo que las hace, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo que Él hace en nosotros es esa transformación, porque evidencian una fe viva, manifiestan que nosotros somos ya no apegados a nuestra voluntad, sino obedientes a la voluntad de Dios. Reflejan una vida guiada por el Espíritu Santo. Y esto es lo bonito de poder entender. La obediencia a la ley moral de Dios. Ese que no vamos a hacerlo de forma perfecta porque nosotros somos imperfectos, incapaces, y por eso necesitamos venir constantemente de rodillas delante de nuestro Dios para pedirle perdón por todo aquello que hacemos mal. Eso es lo más importante, que reconozcamos nuestros errores. Pero los mandamientos de Dios reflejan el carácter de Dios, expresan la voluntad de nuestro Creador, lo que Él quiere para nosotros. Y aunque no obedecemos para salvarnos, sí obedecemos porque hemos sido salvados. Primera de Corintios 7:19 dice que la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y Pablo no se contradice en estas palabras, solo explica a detalle. Él nos hace entender que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que esto produce obediencia, y que la ley no es que sea invalidada. Romanos 3:31, luego la fe invalida la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo? Pues viviendo, porque es la guía básica para saber dónde tenemos que accionar, cómo tenemos que hacer, cómo debe actuar un cristiano. Eso es cada mandamiento, cada cosa. Y cuando nos equivocamos, ¿cómo sabemos que nos hemos equivocado? Porque la palabra nos dice que eso no es correcto, que no debemos hacer aquello, y porque nos guía. Pero lo que nos salva es la fe. La gracia nos perdona y las obras confirman nuestra fe en la salvación. Y eso es lo importante. Es cómo nos salvamos como creyentes, por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús solamente. Solo Jesús fue capaz de hacer obras que puedan pagar y que puedan justificar al ser humano, que puedan pagar por los pecados. Y que la gracia es recibir ese favor inmerecido de Dios, que Él nos amó primero y que Él tuvo esa misericordia de nosotros. Que la base de la salvación es la gracia. Y el poder que transforma la vida también es la gracia. Y que las obras son para que nosotros sepamos cómo obedecer a nuestro Dios y para que demos testimonio de nuestra fe. Esas son el fruto, la evidencia de una vida redimida. Y que nos equivocamos y que cometemos muchos errores y que faltamos a esa gracia, y por eso es tan hermoso poder reconocer la misericordia de Dios, porque Él está ahí para darnos la mano, para levantarnos, para extendernos, pero no significa que vamos a hacer conforme a nosotros nos dé la gana. Porque aunque la salvación no es por obra, sabemos que esas obras muestran que nosotros buscamos
obedecer a Dios, una vida distinta. Esa es la enseñanza que Pablo nos da. Y esa es la enseñanza que nos deja en este mensaje claro a los Gálatas. Ese llamado de atención para ellos también es para nosotros. Así debe ser nuestro punto de fe como creyentes. Debemos creer, debemos saber que hemos sido salvados por Jesús, que la justificación es por Él, pero que eso hace que nos sintamos tan bien con Jesús que queramos vivir conforme a como Él vivió y hacer lo que a Él le agrada. Así que mi amada hermana, mi amado hermano, reflexionar en esto debe ser una ocupación permanente. Como creyentes debemos entender muy bien el tema de salvación, la gracia y sobre todo saber que no se invalidan las obras y que pero que también no son las obras las que salvan. La salvación es meramente por la acción de Jesús en aquella cruz. Él murió por sus pecados. Él está con los brazos abiertos. Él está esperando que usted llegue a sus brazos, porque quiere que usted también sea parte de este pueblo redimido, y que usted también pueda recibir ese regalo. No necesita más que creer en Jesús, más que decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy yo, para hacer conforme a tu voluntad. Gracias, gracias por darme este regalo. Solo necesita creerle a Jesús, porque Él ya lo ha hecho todo. Y cuando venimos a sus manos, a sus brazos, Él también sigue haciendo todo en nosotros. Cosas buenas en mi vida no son mías, son Jesús, son de Jesús, Él mostrándose hacia los demás. Y es necesario que usted venga y que así cuando Jesús en aquel momento venga aquí a la tierra, podamos estar juntos y en gloria le podamos alabar y glorificar y podamos estar felices. ¿No quiere usted esto? ¿Quiere seguir en esa vida vacía y sin sentido? No puede ser. Jesús lo tiene ahí. Es un regalo y solo necesitamos decirle, Jesús, lo quiero. Aquí quiero estar. Así que no lo piense más. Decídalo ya. Y los que hemos sido justificados, mostrémoslo. Vivámoslo. Y hagamos entender que vivir conforme a la voluntad de Dios es vivir conforme a sus mandamientos y que es reflejar a Jesús para que los demás puedan ver esa maravillosa luz. Hagamos todo cuanto esté a nuestro alcance, porque ese es el mensaje claro que Pablo nos está dando. Gracias por poder escuchar esta meditación. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras, y paz a vosotros.